que no se duermen en las conferencias. Entonces, bueno, eso me pone a uno pues nervioso de todo. La verdad es que el señor Luis me había pedido a ustedes, no sé si están haciendo una seguidilla de reuniones sobre los mandamientos. Me tocaba darles santificar las fiestas, pero yo le pedí al señor Luis hacer un paréntesis en esta seguidilla de reuniones, porque esta reunión, este tema es principal para el progreso de la vida espiritual. Todos los santos, ojo, cuidado, escuchen, todos los santos han pasado por esta prueba, y es la prueba de la asedia. Ustedes saben que entre los pecados hay 7 que se destacan, que son los 7 pecados capitales, ¿no? Se llaman pecados capitales porque vienen de caput, de cabeza. De ellos es que se desengloba y vienen los otros pecados. Estos son los principales. Son la raíz de todos los males de nuestra decadencia espiritual, de nuestros pecados, etc. Como estamos en la novena de los arcángeles y el padre es súper devoto de los arcángeles, quiero hacerle una cuñita al tema acerca de los arcángeles. Ustedes saben que el libro del profeta Daniel, el Apocalipsis, sí, básicamente esos libros nos hablan de 7 espíritus angélicos supremos, 7 arcángeles, 7 espíritus angélicos que están siempre delante de la presencia del Altísimo, adorando y estando atentos a la voz de sus órdenes. Estos 7 espíritus angélicos supremos son como que los 7 más importantes del ejército del cielo. Nosotros conocemos por las Sagradas Escrituras 3 nombres de estos 7 espíritus angélicos supremos, que son San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Muy bien, esos son los que nosotros conocemos por las Sagradas Escrituras. Uriel, Ariel, todos esos nombres, eso no está en las Sagradas Escrituras. ¿Listo? Si usted me muestra un vidente o alguien de renombre, de peso, que lo diga, podemos investigar, pero la Iglesia no ha aceptado ningún otro nombre. Hay varios videntes, por ejemplo, Monseñor Yonclá, él pone en el libro de San José, que me imagino que todos ya se leyeron el libro de San José, él da el nombre del ángel de la guarda de San José, que se llamaba Azael, exactamente, listo, él tiene toda la comprobación. Bueno, de resto, Uriel, la verdad yo no tengo bibliografía, entonces no sé, listo, lo digo es lo que yo sé. Estos 7 espíritus angélicos supremos están ligados, están muy ligados a las 7 virtudes madres. Por lo tanto, los 7 pecados capitales están ligados a 7 demonios que también son como que los causantes y la madre de todo. Usted sabe que Dios, Él quiere salvar las almas. Él nos creó por su bondad, Él nos creó para gozar eternamente de su felicidad, y el demonio se revoltó, se sublevó contra Dios nuestro Señor, y Él usa 7 caminos para perder nuestra alma. ¿Cuál fue aquello que preparó los ángeles para el pecado de sublevación contra Dios? Por increíble que parezca, fue la asedia. Miren que esto es muy... Aquí les voy a compartir varios autores de vida espiritual
espiritual que dicen que el pecado que preparó, el pecado de orgullo de los ángeles, de ese non serviam, ese no serviré de Lucifer, quien preparó fue la asedia. Pues mire que la asedia es muy importante. Yo hice todo este preámbulo para que ustedes vean cómo es importante nosotros blindarnos de la asedia. El señor Luis decía muy pintorescamente que la pereza no es la madre sino la madrastra y tal, y la verdad es que de la asedia, de la pereza, hay tantas cosas para comentar que es una cosa pero impresionante. Bueno, ¿ustedes les molesta si yo pongo cosas? No. Bueno, pero entonces ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿Se lo tenemos? ¿Sí? ¿Me lo tienes? Bueno, venga pues. ¿Yo? Miren. Entonces tenemos... Ustedes no van a ver nada. ¿Sí? Tenemos que diferenciar dos cosas. Tenemos que diferenciar una pereza que la podemos llamar física, que es como nosotros entendemos la pereza, como pereza. Y tenemos que diferenciar una pereza espiritual que puede ser culposa o no por el término asedia. ¿Listo? Si alguien no está acompañando, si alguien se pierde, si estoy hablando en chino, no duden en levantar la mano, por favor, por más que el señor Luis no le guste que nosotros participemos en las reuniones. Aquí se participa, yo solo está, hoy no estaba. Hoy no están atentos. Ah, no están atentos, ¿cómo así? No estaban hechos. Sí, bueno, listo. Bueno, miren pues, la pereza en el plano espiritual y religioso se denomina propiamente como asidia o asedia. ¿Listo? Entonces, asedia o asidia. Analicemos las palabras. El doctor Pino le gustaba analizar la palabra para encontrar la definición en la propia palabra. ¿Listo? ¿A qué le suena asidia o asedia? Como ácido, un ataque. Bueno, ácido, exactamente. Mire, muy bien. Tiene la misma raíz, por lo tanto es lo mismo. Lo pueden llamar de las dos formas. Es una acidez, es un malestar, es un disgusto, es un tedio, es algo que adormece el alma o adormece la vida espiritual para la práctica de la virtud. Hay una figura muy interesante en la naturaleza que nos puede ilustrar qué es la asedia. ¿Quién ha subido a un nevado? Levante la mano. ¿Qué? A un nevado. No, ¿quién ya subió al nevado? Listo, aunque sea el nevado del Ruiz. Bueno, listo. Bueno. ¿Cuándo? No, voy a ir al Cotopaxi, al Cayambe, no sé si no. Al Everest, no sabes. Imaginación. Bueno, cuando uno sube al nevado, el nevado y es muy friolento, a uno le advierten de una cosa que puede llegar a ser grave, ¿listo? Que es la famosa muerte blanca. Cuando nosotros estábamos chiquitos, bien niños, subimos por primera vez al nevado, fue en el Cotopaxi, en Ecuador, y estaba nevando, digamos, con un frío tenaz al refugio. Eso fue una aventura, una peripecia impresionante. Llegamos al nevado y tanto frío, nos calentábamos, pues nos arropábamos, nos dieron aguapanela, todo lo que le dan tal, y todos, oiga, eso fue impresionante, todos nos empezamos a dormir, nos encogió un sueño, una cosa pues maravillosa,
y nos empezamos a dormir. El padre Diego Cubides vio todo eso y se alertó, ¿no? E hizo una especie de crambámbuli, de aguapanela con algo de licor para darnos más fuerza y nos revivió a todos. Pero a todos, ¿qué nos estaba dando? Una especie de muerte blanca. ¿Qué es? Usted va encontrando un calorcito y se queda ahí. Resulta que se muere de hipotermia. La sedia es como la hipotermia del alma. Llega sin uno darse cuenta. ¿Listo? Por eso, el que preparó el pecado de los ángeles fue este vicio de aquí, la asedia. Llegó la prueba de los ángeles y ellos, por la falta de admiración a Dios, no se dieron cuenta y pasaron de ángeles de luz a ángeles de oscuridad o demonios, como nosotros los llamamos. Casiano lo define como tedium et ansietas cordis, o sea, tedio y ansiedad del corazón que afecta a las personas espirituales cuando están en el ejercicio de la piedad. Entonces miren que esto nos alcanza y nos afecta puntualmente a nosotros. Si nosotros somos hombres, mujeres de piedad, tal, y estamos en este camino de salvación y en este camino de santificación, ojo, si no están, va a llegar esta prueba de la asedia. Algunos santos padres la definen como la asedia es la debilidad del alma que irrumpe cuando no se sirve según la naturaleza, ni se enfrenta notablemente la tentación. Nos vamos acostumbrando a ser tentados en algún punto. Nos vamos acostumbrando. Como ya se vuelve costumbre la tentación, no le ponemos atención a esa tentación, ¿no? Entonces, estábamos en el trabajo, una moneda de 500 en el piso, cogemos la moneda de 500 y nos llevamos la moneda de 500. 500 pesos, ¿a quién le va a afectar 500 pesos? Digo, pues, muy amarrado, no, pues. Cogimos los 50 pesos. ¿Qué dice la moral? No tiene que ver esos 500 pesos de quién es. Por lo menos pregunta a los que están alrededor. Me encontré una moneda de 500 de alguien, si no hay de nadie, usted se la coge, listo. Pero ni siquiera hacemos eso. Después, vimos un lapicero. ¿Ve? No hay nadie tal. ¿Ve? Este se parece al de Pepe. Sí, es un Mont Blanc como el de Pepe. Sí, es un Mont Blanc como el de Pepe. No, pero el de Pepe, no, creo que este no es el de Pepe, ¿no? Y nos cogimos el Mont Blanc de Pepe. Empezamos con 500 pesos. Y la conciencia se va durmiendo a medida que se tiene la tentación. Llega un momento en que no, ¿sabe que eso no es tan así? Llega un momento en que se roba un apartamento, que se roba un banco, que listo. Eso por hablar del pecado de hurto, ¿no? Si empezamos a hablar de el santificar las fiestas. Entonces fuimos a una peregrinación el sábado, Misión María, nos fuimos con la Virgen, nos fuimos toda la tarde, no pudimos estar en misa porque la misa fue en la mañana, a las 7 de la mañana, en la tarde no hubo misa y tal, estuvimos todo el día, rezamos 15 rosarios ese día, maravilloso tal. Domingo, súper cansados tal. No, yo pues, Nuestra Señora con los 15 rosarios que hice ayer, todo el apostolado que hice ayer. Ay, no, ella me dispensa de la misa. Así le dispensa de la misa. ¿En dónde dice eso? Mira, pues. No, y uno a las 6:45 dice, no, definitivamente eso está mal, tengo que ir a misa. Y fue, llegó, como para el Evangelio. Primer paso de la serie. Dentro de 8 días le va a pasar lo mismo y no va a llegar al Evangelio.
va a llegar en el ofertorio, después de la humildad del Padre. Bueno, listo. Pero llegué, Nuestra Señora me toma en cuenta eso. A los 15 días no va a ir a misa. Listo. Ojo, porque la sedia tiene esa cualidad, va adormeciendo el alma. Cuando el señor doctor Plinio, él fue diputado en la Constituyente, ustedes se acuerdan, eso está en la tesis que escribió Monseñor, en el don de sabiduría. El señor doctor Plinio estaba defendiendo los ideales de la Santa Iglesia, él estaba ahí representando a la Santa Iglesia y viendo que todas las leyes que aprobaban fuesen acordes con la moral. Entonces el doctor Plinio era un león, defendiendo la moral y la Santa Iglesia como nadie más en la historia del Brasil y del mundo lo ha hecho. Un día llegó súper tarde en esa labor, mira que una labor santa, ¿no? Estaba en esa labor, llegó súper tarde al hotel donde él estaba hospedado, llegó súper tarde, vio la cama espectacular así, ¿no? Una cama de hotel que siempre son súper cómodas, espectaculares, por fin voy a descansar. Cuando él dijo, por fin voy a descansar, se acordó de una cosa. ¿De qué se acordó? No había rezado el rosario. No había podido rezar el rosario. En todo el día no había podido rezar el rosario. Miren que era el doctor Plinio, un hombre tan espectacular. El doctor Plinio también pasó por eso, por esa prueba. Primera cosa que vino. Oye, usted luchó tanto por Dios, por la Santa Iglesia hoy, que rezar un rosario una vez. Por favor, como que, ¿no? Una balance, como que más importante lo que ya hizo. No se preocupe por el rosario. Inmediatamente el doctor Pío discernió en esa voz amiga de la voz del demonio. El doctor Pío que dijo, hoy no rezo el rosario, mañana tampoco, pasado mañana menos, y aquí acabó mi vida espiritual. Cansado como estaba, rezó todo el rosario completo. No, él venció la tentación de asedia. ¿Listo? Muy bien. ¿Están hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Entonces vamos a ver el pecado de asedia. ¿Listo? Vamos a ver cómo la asedia es pecado. No le pongan más nombres a esto. Es pecado. ¿Listo? Vamos a ver dos cosas: la asedia como pecado y la asedia como vicio. ¿Cuándo ustedes saben que cometieron un pecado? ¿Quién es capaz de decir? ¿Cuándo uno sabe que cometió pecado y que se tiene que ir a confesar? Cuando ofendimos a Dios. Cuando ofendimos a Dios. Muy bien, primer ingrediente: plena conciencia, pleno consentimiento. ¿Qué más? Materia grave, muy bien, y plena advertencia. Ojo, que si ustedes no saben cuándo cometen un pecado, no se van a saber confesar y van a vivir en una mezcolanza ahí muy rara. Entonces, apunten, no voy a anotar aquí: plena advertencia, pleno consentimiento y materia grave. O sea, eso es que usted sabe que eso es pecado, usted quiere cometer ese pecado y usted cometió ese pecado. Son tres cosas. Si usted no tiene alguno de esas tres, no es pecado mortal. Puede ser pecado venial, puede ser imperfección, pero pecado mortal no es. ¿Listo? Plena advertencia, pleno consentimiento y materia grave. Plena advertencia: oiga, usted va a cometer un pecado, usted sabe cuáles son, ¿hasta dónde puede llegar? hasta dónde puede llegar. Usted sabe que los 10 mandamientos los tiene que respetar. Claro. Los 5 de la iglesia, ¿no?, tiene que respetarlos también. Plena advertencia. Pleno consentimiento: yo lo voy a hacer, ¿sí? Lo voy a hacer, dígame lo que me digan, yo lo voy a hacer. Pleno consentimiento. Materia grave: lo hizo.
Usted sabe que matar es pecado, usted quiere matar y usted mató. Listo. Perfecto, estamos hasta aquí. Sí. Bueno, cuando yo sé entonces que cometí el pecado de la sedia, o el pecado, mejor dicho, de la pereza, ¿cuándo? ¿Cuándo? Vamos a ver eso, ¿listo? Bueno, si ves Luis, que esto no puede ser. Listo. Miren, la sedia es pecado. ¿Quién lo dice? ¿El Padre? No, lo dice San Juan Damasceno, Padre de la Iglesia. La sedia es pecado. San Juan Damasceno definió la sedia como una especie de tristeza deprimente. Miren que eso es impresionante. Una especie de tristeza deprimente. Cuando uno está deprimido, cuando uno está triste, ¿qué le provoca hacer? Nada, llorar, no más. El resto nada. Puede estar el sol más lindo, el atardecer más espectacular y usted no le hace nada. Puede aparecérsele Dios nuestro Señor, pero usted está listo. Santo Tomás la describe como tristeza mundana. Cuidado que es que menos mal están sentados porque aquí va a empezar a apretar esto. Tristeza mundana. ¿Cómo definía el doctor Plinio el mundanismo? ¿Quién sabe? Una pretensión a los bienes de la tierra. Más o menos. Revolución. Más o menos. ¿Cómo el doctor Plinio nos explica a nosotros el mundanismo? O la persona mundana. La persona mundana es aquella persona que piensa que su ideal y su realización no está en el cielo sino en la tierra. ¿Listo? Esa es una persona mundana. ¿Listo? Entonces una tristeza mundana es que tiene, están copiando eso, que tiene por finalidad las cosas de la tierra, llámese placeres legítimos o ilegítimos. Vamos a ver, ¿comer es malo? No. ¿Comer es malo? No. No les dé pena, comer no es malo. Tanto así que ¿cuántas veces tenemos que comer en el día? 3. Mínimo 3. Los médicos dicen que son 5, exactamente. ¿Listo? Mínimo 3. Eso no es pecado. ¿Listo? Eso no es pecado. Cuidado. El placer es legítimo, legítimos. ¿Listo? Pero usted vivir toda la vida, usted todo el día, pensando que solamente es para comer, cae en la ¿qué? En la duda. ¿Listo? No voy a hablar de los placeres ilegítimos porque eso ya tiene que ser rechazado. ¿Listo? Pues aquella persona que no puedo desayunar, no puedo comer, estamos en misión, ay, no me tocó 2 gaseosas, queda resentido, triste. Estamos en el 13 de mayo, el señor Luis organiza el Congreso de los Terciarios, necesita una cosa incondicional de alguien. Ah, no, yo estoy aquí, no esperen. Tristeza mundana. Cuidado pues, eso lo dice Santo Tomás de Aquino. Anote ahí, tristeza mundana. San Gregorio Magno la denomina como la apatía en torno a los preceptos. Apatía en torno, o sea, alrededor de los preceptos. Ojo que no solamente estamos hablando de un mandamiento, un precepto, sentarse bien. Para un heraldo, sentarse bien es un precepto. Hablar bien, poner atención en la misa. Eso es un precepto. Pero cuando, ay, no, es que esos heraldos son tan exigentes. Empieza la dormición así. ¿Listo? Ah, están. Si ves, es que es un tema interesante. Confesar hasta las 10 de la noche. No, el que hace la conferencia no puede confesar. Santo Tomás afirma, ojo, Santo Tomás afirma que siempre es algo malo. ¿Listo? Entonces, ojo, porque si es algo malo lo tenemos que evitar.
Es mala en su efecto, cuando la tristeza es causada por algo que verdaderamente es un mal, y por tanto tendría razón de entristecer. Pero entristecerse al punto de abatir el ánimo y alejar de toda obra buena es que es malo. Normal, usted está en la casa y no sé, su hijo no lo saludó, no la saludó con toda la expresión que siempre lo hace, porque el pobre tiene dolor de cabeza y perdió el examen, lo dejó el bus, le pasó de todo y usted está en la puerta así esperando. No lo saludó, no la saludó como quería y usted se entristeció. Normal, uno se entristece, pero entristecerse a punto de abatir completamente el ánimo y dejándolo privado o privado de hacer una buena obra es un inicio de asedio. ¿Por qué? ¿Quién define? A ver si están poniendo atención, ¿no? ¿Por qué? Se está dando ese indicativo. Ya vamos para eso, exactamente. ¿Por qué? Porque es una tristeza, ¿no? Mundana. Exactamente. Bueno, ¿por qué es pecado? ¿Cuál es la virtud que la pereza o la asedia? ¿Cuál es la virtud que atienta? ¿Sí me hago entender, no? Sí. ¿Cuál es la virtud que hace que la asedia, bombardea, blinda? El amor a Dios. El amor. La caridad. ¿Listo? La caridad. ¿Quién se acuerda cómo define San Pablo la caridad a los corintios? ¿Quién se acuerda? Hay una música y todo. ¿Cómo la define él? La caridad es compasiva, la caridad es servicial, la caridad no tiene envidia, la caridad siempre no busca el mal. ¿Se acuerdan todo eso? ¿Ya? ¿Listo? Miren que cuando uno se entristece al punto de privarle de hacer una cosa buena, en el fondo es una falta de amor, una falta de caridad. ¿Listo? Por eso es pecado. ¿Listo? Llegamos a la conclusión. ¿La entendieron? Sí. Entonces, él es pecado porque atenta en contra de la caridad y hace con que nuestra alma, por la tristeza, se vea privada de hacer una cosa buena. ¿Listo? ¿Entendieron todos aquí? Muy bien. Vamos a ver. Es un vicio. ¿Cuándo la asedia, cuándo la pereza es un vicio? Primero que todo, ¿qué es un vicio? Es un acto repetitivo. Es un acto repetitivo. Hablar entonces es un vicio. Es un... Muy bien, entonces, un vicio es la repetición de un acto malo. ¿Listo? Entonces, vimos que un pecado es un mal puntual, ¿cierto? Un vicio es la repetición de una obra mala. Puede ser una repetición de pecados. ¿Listo? Usted se entristeció, usted tuvo una crisis, usted no sé qué, ¿no? Amaneció un día bajito, tal. Cosa puntual. ¿Listo? Ahora, usted habituarse a esto. ¿Cómo uno hace para que su alma se habitúe al vicio de la asedia? ¿Quién me da un ejemplo concreto? Pues para nosotros que estamos en este caminar espiritual sería dejar de hacer oración, ¿sí? Interesante. Bueno, ojo pues. Usted empieza el día. ¿Cómo uno empieza el día? Escuchando el despertador, ¿sí o no? Así uno empieza el día. Uno, o la campana, o mi hijo levántese, tal, ¿sí o no? Así uno empieza el día. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que usted hace?
¿Sí? Hay muchos que dicen 5 minuticos más. ¿Sí o no? Muchos sonrieron, otros no sonrieron. 5 minuticos más. Listo. ¿Sabe usted qué está haciendo en esos 5 minuticos? Usted está debilitando su voluntad. Está cultivando la sed. Y algo que es físico pasa después a ser espiritual. Ahora, son solo los 5 minuticos, ¿ah? Y usted se levanta, se persigne, reza, se flagela y tal. Pero usted lo hace repetitivamente, ¿sí o no? Vale, entonces tengo que confesar por los 5 minutos que no, usted no, las 3 cositas, usted no tenía esa concepción tal. Pero cuidado, porque es que uno se va habituando a cosas que le va debilitando la voluntad y le va haciendo con que usted pierda esa alegría en el servicio, en la caridad, en el amor, en la virtud. ¿Listo? ¿Entendido hasta aquí? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Oye, ustedes no saben cuánto estoy resumiendo esto, ¿ah? No saben cuánto estoy resumiendo esto. Sí, un documento que tiene 15 páginas, ya estoy en la 10ª. Interesante. Bueno, una cosa que nosotros nos preguntamos mucho es que listo, entonces ¿cómo yo sé que tengo una crisis de asedia o por qué me da una crisis de asedia? ¿Yo cómo me puedo blindar entonces de la pereza? ¿Por qué viene una crisis de asedia? Acuérdense que les dije que esto puede venir por culpa o sin culpa. ¿Listo? Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa la española, la de Ávila, la grande. ¿Listo? Santa Teresa de Jesús, ustedes me imagino que ya conocen toda la historia de ella, una historia apasionante. El doctor Plinio era súper devoto de Santa Teresa de Jesús. Ella, ustedes saben que ella era religiosa, bueno, ella se convirtió supuestamente, ya tenía una vida virtuosa, después se convirtió, entró al convento, tuvo unas enfermedades rarísimas, nadie sabía qué era, quedó cuadraplégica, no se podía mover, tal. Bueno, ella se cura y empieza la vida mística después de esa cura, y empieza una vida mística pero absolutamente espectacular. O sea, ella conversaba con nuestro Señor cara a cara, ella escuchaba a los ángeles y ella empezaba a decir un montón de cosas de la vida espiritual y de la vida mística que nadie le creía, la decían loca, no sé qué tal, pero bueno, ella igual como buena española no le afectaba en nada. Y un día, miren qué cosa impresionante, un día fue a comulgar como todos los días a comulgar, pues como no todos los días fue a comulgar, recibió la Sagrada Eucaristía, tal, y de pronto entró en éxtasis, así de sencillo, entró en éxtasis con levitación. Y la monja de atrás, y todo espectacular, ¿verdad? Y entonces ahí sacan a todo el mundo, no sé qué tal, hasta que Santa Teresa vuelve otra vez. Resulta que es que eso se volvió costumbre, se volvió todos los días, era así. Entonces la de atrás ya sabía que tenía que coger a Santa Teresa, ubicarla en el culo y ella bajaba. Se volvió costumbre. Ya esta vida mística se volvió costumbre. Unos creían, otros no, otros decían que era un demonio. No vamos a entrar en esos pormenores. Llegó un día en que Santa Teresa fue a comulgar. La de atrás ya estaba pendiente, tan normal. Fue a comulgar y no pasó nada. Y ella se fue. Al otro día fue a comulgar, no pasó nada. Y así sucesivamente. Pasaron los días y no pasaba nada. Los fenómenos místicos pararon, las conversaciones con nuestro Señor cesaron, el cielo se cerró. Después de esa vida así es, ¿no? Es muy duro, ¿no? Muy duro. Y ella llegó a una crisis de asedia, pero no por culpa propia, sino por prueba. Y ella le decía a los confesores,
y le decía a los sacerdotes que ella, por ejemplo, ¿para qué rezar? ¿Para qué rezar si nuestro Señor no la escucha? ¿Para qué rezar si eso no cambia en nada? ¿Para qué rezar si, en fin, no adelanta de nada? ¿Para qué? Todos los sacerdotes le decían, no, tiene que rezar, evidente, tal. Y ella rezaba, y rezaba de verdad, y con más insistencia y con más ahínco. Y ella comulgaba y terminaba la misa y tal, y ella, en vez de quedarse en acción de gracias, como buena española, se ponía a pelear con nuestro Señor. ¿Qué hacía ella? Limpiaba los bancos de la capilla, del coro. Como usted no me atiende, como usted no me quiere, no me ama, ¿verdad? Entonces, reciba por lo menos la limpieza de este coro, pues como oración, porque si usted no me quiere escuchar, yo no le voy a hablar. Así, entonces esa era la oración de Santa Teresa. Y hasta que un día llegó, comulgó y pasó exactamente lo mismo de antes. Ella se mantuvo fiel en esa crisis de asedia. ¿Listo? Entonces, ojo, la asedia va a llegar porque llega. Cuidado, llega porque llega. Repito, con culpa o sin culpa, pero llega. Parece depresión. Sí, así empieza. Por eso es una tristeza. ¿Listo? No solamente una pereza, sino una tristeza. Un día se le presenta a Monseñor John perdón. Un día un joven se le presenta a Monseñor John Clark. ¿A dónde Monseñor John Clark? Y le dice, Monseñor, en fin, yo vengo a despedirme porque pues yo no tengo vocación, yo ya no siento nada, yo ya estoy aquí pero no estoy, en fin, yo ya como que me quiero ir, tal, yo rezo y ya no siento nada en la oración, todo el apostolado que hago no le encuentro sentido, además estoy completamente abatido, estoy desanimado, deshecho, entonces yo vengo a despedirme, muchas gracias por todo. Como si yo lo miraba así, lo escuchaba. ¿Sabe qué le dijo Monseñor John Clark? Le dijo, mire, primero que todo, vaya, duerma bien. Ojo, cuidado, es que voy a entrar en una cosa que ustedes se van a quedar así, pero es así. Vaya, duerma bien, tome siesta, no tiene que ser 2 horas de siesta, 15 minuticos. Tome siesta y cómase unos buenos helados. Y venga de aquí a 15 días. ¿Listo? Pero esto es un. El joven se fue, empezó a dormir bien, tomar la siesta, los 15 minutos de siesta, y de cuando en cuando se comió unos helados. A los 15 días el muchacho estaba rozagante, espectacular, estaba súper entusiasmado, estaba otra vez con todo el ánimo, todo el dinamismo. ¿Qué era? Cansancio corporal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo uno sabe cuándo le llega una asedia o cuándo uno sabe que está cerquita de una crisis de asedia? Anote. Miren. Miren. Tranquilo, padre, está firmado. Está firmado. Primero, fatiga corporal. La misión. ¿Listo? Usted está en una peregrinación, llevan 15 días, como su Fernando, corporal. Tal, usted no está durmiendo bien y ya al 10º usted no quiere hablar con nadie, esto no sirve para nada, tal. ¿Qué tiene? Fatiga. ¿Listo? Fatiga corporal. ¿Listo? Una crisis de sueño. La persona empieza a tener un insomnio, se vuelve irritable, no es capaz de rezar, no sé qué. Eso no es culpa propia, usted tiene que una crisis de sueño. ¿Listo? ¿Qué puede causar también la asedia? El hambre. El hambre. La falta de comida. Por eso lo puso como el helado, porque el helado tiene una reacción en el organismo. Cuando estén depresivos, estén así, vayan y se comen un chococón. Nos va a tener la. Vamos a llevar helados a la misión. De verdad.
Doctor Río decía inclusive el helado que alimenta la inocencia y fortalece la pureza. El helado. ¿Cómo? Que el helado alimenta la inocencia, ¿no? Y fortalece la pureza, decía el helado, el doctor Río. Entonces, el hambre. Usted empieza a alimentarse mal, se le empiezan a bajar las defensas, empieza a estar así, ya no es capaz de hablar bien, no tiene fuerza ni energía. Hambre. ¿Listo? Tentaciones muy frecuentes o muy violentas. Tentaciones muy frecuentes o muy violentas. Por eso uno tiene que huir de las tentaciones, porque llega un momento en que usted se cansa de ser tentado. ¿Listo? O usted no huye de las tentaciones y está corriendo tal, usted termina cediendo en las tentaciones. Y después viene con culpa, la crisis de asedia, no sé qué, y termina quién sabe. Una prolongada ausencia de consuelos sensibles. Eso le pasa a uno. Uno va a rezar y usted está súper contento, tal, reza el rosario y siente mariposas, va y comulga y usted escucha a su ángel de la guarda. Maravilloso. Llega un momento en que no va a llegar, no va a escuchar eso, no va a tener, y usted tiene ahí que rezar. Una prolongada ausencia de consuelos sensibles. ¿Listo? En esos momentos, pida usted un consuelo sensible. Madre mía, un cariñito. No, de verdad, es que nosotros también somos alma, no somos solo cuerpo. Mire, un despecho resultado de fracasos reales o aparentes en la lucha contra el mal. ¿Listo? Entonces un despecho, una tristeza, ¿no? Un despecho, resultado de un fracaso real o aparente en la lucha contra el mal. Entonces usted tiene un vicio, usted, no sé, un vicio de que no controla sus comentarios. Y usted lucha y lucha y lucha con ese vicio y tal, y siempre pierde. Y usted dice, ah, no, ya, yo no tengo arreglo, ya. ¿Listo? Eso es un despecho, una lucha de un fracaso, ¿tal? Real o aparente. No es que yo voy a hacer apostolado y nadie se acerca y no sé qué, es que yo no sé qué, nadie se da cuenta, uno hace un montón de cosas y nadie, resulta que hay un montón de gente que se convirtió por el apostolado. Entonces es una tristeza, un despecho en la lucha contra el mal real o aparente. ¿Listo? Último, la simple monotonía de los ejercicios espirituales. Por eso a Monseñor Jones le gusta todo espectacular, haciendo una misa solemne, después una misa recogida, después cambiar, tal. ¿Entienden? Entonces la monotonía también es causa de una crisis de asedio. ¿Listo? ¿Entendido hasta aquí? Sí. Bueno. Uy, padre, si uno está ahí, ¿qué va a hacer? Tranquilo. Ya sabe que eso es una crisis de asedia, entonces ¿qué tiene que hacer? Primero, rezar. Porque sin la oración, nada se puede. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Listo? Una buena confesión, ¿listo? Y seguir para adelante. Dormir bien, comer bien, estar descansado. Ah, no, padre, entonces ya no vengo a las reuniones porque acaban muy tarde y no sé qué. Tampoco es eso, ¿no? Bueno, en estos 10 minutos que nos quedan, ¿sí, no? Media hora. Menos. 5 minutos. 7:30. ¿A qué horas termina? 7:30. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mire. No tenemos asedio, padre, no tenemos asedio. No tienen asedia, muy bien, bueno. ¿Cuáles son los pecados derivados de la asedia? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Espera un momentico que yo necesito ver una definición. Miren que
con esta definición ustedes van a entender la raíz de todos los pecados que vamos a poner acá. ¿Listo? Pongan atención, paren un momentico. Miren, la sedia es vicio especial cuando se opone al gozo que deriva procurar el bien espiritual en cuanto bien divino. Ya vamos a explicar. Este gozo es un efecto propio de la caridad. Por eso, entristecerse del bien divino es un pecado contra la virtud teologal de la caridad. Entristecerse del bien divino, del cual goza la caridad, pertenece al vicio especial llamado de asedia. La persona empieza la vida espiritual. Siempre la vida espiritual se empieza, o una conversión, siempre se empieza con una gracia especial. Usted vio la imagen de la Virgen y la imagen de la Virgen la tocó. Usted vio que esos ojos, más que simples cristales, eran los ojos de Nuestra Señora, que le pidió cambio de vida. Usted sintió ese consuelo espiritual, cambio de vida. Usted vio, escuchó la predica de un sacerdote, tal, y usted dijo, uy, esto es verdad, ¿no? Yo tengo que cambiar. Usted vio un religioso rezando. ¡Qué maravilla! Entonces, eso es verdad. La gracia actúa diferente en cada alma. ¿Listo? Siempre que uno recibe esa gracia, siempre, o que uno tome la resolución del cambio de vida, siempre es acompañado de una gracia, de un gozo espiritual. Siempre, siempre, siempre. Nadie dice, no, yo me voy a convertir porque yo quiero convertir. No, nadie lo hace. Entonces, siempre es acompañado de un consuelo, de una gracia especial. ¿Cuál es el peligro después de la primera fase de la conversión? ¿Cuál es el peligro? Yo practicar el bien, no porque le da gloria a Dios, no porque tengo que hacerlo, no porque ese es el objetivo de mi vida, no porque Dios se merece yo honrarlo y alabarlo y quererlo, no, porque es que si uno reza le va bien en el negocio. ¿Es algo bueno o malo? Bueno. O sea, no, entonces va a decir, no, entonces va a rezar para que le me vaya mal en los negocios. ¿Sí? ¿Quién reza eso? Nadie. No, listo. No, es que si está con Dios, si Dios le da a uno salud, entonces todo funciona. Y cuando Dios no le da salud, entonces no va a estar con Dios. Pero mucha gente piensa eso. No, porque yo voy a misa porque me gusta. Y cuando no le gusta, ¿qué? Entonces, ojo, después de la primera fase de la conversión, después de la primera fase de la alegría espiritual, ¿no? Uno tiene dos caminos. Escoger la virtud por la virtud, o sea, porque da gloria a Dios, porque yo fui hecho por esto, para esto, y tiene que ser así. O escoger la virtud porque hay menos problemas, porque me conviene. ¿Listo? Está diferenciado ese bien. Eso, listo. Ahí, cuando uno escoge la virtud porque le conviene, ahí usted ya le abrió el alma a la sedia. Porque cuando usted las cosas no le conviene, o vino algo que no le convino, ahí usted se va a desanimar, se va a entristecer por el don divino. ¿Listo? ¿Está claro esto? Sí, porque es que viene una lista que uno dice, pero eso no tiene nada que ver. Pero acuérdense que la asedia es ese entristecerse, ¿no?, del don divino. ¿Listo? ¿Preparados? ¿Sí? Señor y Madre nuestra, Ayúdanos. primero,
Malicia. Malicia. ¿Qué es la malicia? ¿Alguien me puede definir, por favor? ¿Qué es la malicia? Diga. Malicia es cuando nosotros estamos haciendo algo malo, pero lo seguimos haciendo, como que tenemos ese deseo de hacerlo. Como la mala Interesante. intención del pensamiento. Mala intención. Mala intención. ¿Qué es la malicia? Ese es de San Pablo Apóstol. ¿Perdón? Ese es de San Pablo Apóstol. Ese es de San Pablo. ¿Qué es la malicia? El gozo por hacer pecar a la otra persona. Interesante. El gozo de hacer pecar a la otra persona. Eso ya es maldad. Corrupción. Corrupción. ¿No? Bueno, la malicia es ver en todo el mal. ¿Listo? Entonces la persona dice una cosa y ya le busca el doble sentido. ¿Listo? La persona tiene una actitud. En el fondo, ¿qué es? En el fondo, la malicia, ¿qué es? Es la mente corrompida. ¿Listo? Yo no me voy a confesar porque los padres son más pecadores que yo. El ladrón juzga por su condición, hijo. Vean, malicia. ¿Listo? Ojo, malicia. Estos se van a poner aquí de acuerdo. Rencor. Vale, pero el rencor no es del orgullo. El rencor debe ser un derivado del orgullo, ¿sí o no? De la ira, ¿sí o no? Pero aquí, esta lista es de San Gregorio Magno. ¿Por qué el rencor? ¿Quién es capaz de decirme? ¿Por qué el rencor es un derivado de la sedia? El no olvido. Porque no perdona. No, Porque no perdona. no, no, Es una falta de vivir a Dios en otro, de caridad. no. Porque también afecta al alma. También afecta al alma. Listo, interesante. Pero a ver, pongan atención. Recuerden todo lo que se les acabó de decir. ¿Qué es la sedia? ¿Es una qué? Pereza espiritual. ¿Qué es la sedia? En el fondo, bien, ¿qué es la sedia? Una tristeza, ¿por qué? Mundana. Una tristeza por el don divino. Ojo pues, cuidado porque es que San Gregorio Magno nos va a cambiar o nos va a ampliar más la sedia. ¿Listo? Cuando se produce el rencor en el corazón es cuando uno listo, no puede perdonar, tal. Pero en el fondo el rencor está direccionado en contra de la virtud de la caridad. Y ya vimos que la sedia está en contra de la caridad. ¿Por qué? Porque es un entristecerse el don de Dios. Yo le puedo amar a Al otro le fue bien, a mí me fue mal, tengo crisis de envidia, voy al rencor, no soy capaz de perdonarlo, no me interesa, huyo del don divino. Además, la persona rencorosa es la persona más triste de la faz de la tierra. ¿Sí o no? ¿Está viendo? Entonces el rencor, usted tiene un rencor en el corazón y es fruto de una crisis de asedio. Esto es tenaz. Miren. Tercero, pusilanimidad. Pusilanimidad. ¿Entiendes? Son las tiendas. Pusilanimidad. ¿Qué es pusilanimidad? Cobardía, excelente. La cobardía de las grandes cosas. Vamos a ser santos. Uy, padre, eso es tan difícil. Quedémonos solamente en ser buenos. Es que es más fácil, padre. Eso por allá. El doctor Río tiene una oración a Nuestra Señora de la Confianza y dice una frase muy interesante que dice: los picos desaniman a los tibios.
Los picos, las cosas altas, grandes, maravillosas, desaniman a los tibios. ¿Qué es el tibio? El mediocre, el pusilánime, el que no quiere dar completamente de sí, ¿no? El terciario que, no, listo, yo soy heraldo, pero más o menos, ¿listo? O sea, yo admiro los heraldos, pero ay, es que, vamos, no, es que no, qué pena, no, qué pena, no, yo no estoy preparado todavía. ¿Cómo así? No, es que eso es mucho compromiso, padre. Pusilanimidad. Cobarde. Diga más bien que no quiere abandonar un vicio. Diga más bien que no quiere hacer un acto de virtud. Pusilanimidad. ¿Por qué? Porque le da miedo, por cobarde, porque piensa que sus fuerzas son suyas y no las de Dios. Y como ve que no es capaz, se entristece y le da Camina a la seria. uy, no, padre, usted está dando duro. Eso que me dijo. Cuarto, son como 15 cosas, ¿sabes? Así que me parece. Y como, no, como me dijeron que tenía hasta las 11:30. Hasta las 11. Para el retiro, padre. Próximo retiro, padre. Desesperación. Recuerden que la desesperación es un pecado contra el Espíritu Santo, porque es una falta de fe. Yo no tengo arreglo, o esta situación nadie la arregla, esto, mejor dicho, se desespera. En el fondo no confía en que Dios le pueda ayudar. ¿Listo? ¿Qué le pasó a Judas? Lo que le pasó a Judas, se desesperó. Cuando uno se desespera, una crisis de tristeza, una falta de amor, ¿listo? ¿Consecuencia de qué? De una sedia. Recuerda que estos son derivados, ¿no? La sedia es antes de esto. ¿Listo? Muchas veces uno es pusilánime, uno es cobarde, uno tiene rencor, uno es malicioso, y uno empieza y combate aquí y no sé cuánto y nada que sale del problema. Resulta que es que usted tiene que combatir es primero esto. ¿Listo? Quinto, indolencia a los mandamientos. Indolencia. Indolencia a los mandamientos. ¿Qué es indolencia? Como dejar pasar. ¿Qué es indolencia? Sin dolor. Muy bien, miren. Dolencia, no le duele algo. No parece, no le duele. Listo, entonces indolencia, no le importa los mandamientos. Esto es típico. Padre, yo me confieso de tales y pascuales, y lo normal, las mentiritas y todo, pues, pero eso no, padre, normal. ¿Cómo así? Es que la mentira es un pecado. Hay unas mentiritas chiquitas, las piadosas. Mentiritas blancas, ya algo de colores y todo. ¿Cómo así? En el fondo eso es que no le duele decir mentiras, no le duele pecar. Así de sencillo. ¿Listo? Ojo. ¿Listo? Muy bien. Una madrastra como tú. Una madrastra. Sexto, todavía tienen fuego, ¿no? Están todos ya estoy aquí, no, padre, ya. No me salvé ninguno, no, tampoco. Nadie tiene esos punticos. Divagación de la mente por lo ilícito. Divagación
De la mente por lo ilícito. Divagación. Ilícito. Divagación de la mente por lo ilícito. El doctor Plinio una vez dio un consejo para un grupo de jóvenes pues, que le pidieron el favor de que le dijeran cómo hacer para mantener la virtud de la pureza. ¿Listo? No se espante, miren el consejo que dio el doctor Plinio. Lo primero que usted tiene que hacer para mantener la virtud de la pureza es tener una lista de 10 temas que cojan su imaginación. 10 puntos. Y usted los tiene que escribir, ¿no? Escribir, guárdelo en el bolsillo. Viene la tentación, viene el demonio, y en vez de divagar, ¿no? Caminar bobamente con la mente, por las cosas malas, camine con la mente por cosas buenas. Y eso no tiene que ser entonces la unión hipostática que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el momento en que... No, eso no. La pericólisis trinitaria se da específicamente cuando el Espíritu Santo... No, mire, esos temas así, pues fenomenal. Si usted tiene todo ese bagaje teológico, póngalo en la listica. Pero es que puede ser perfectamente raíz cuadrada de 587. Eso es tan difícil que usted ya se le fue la tentación. Listo. Doctor Plinio decía también leer las calles, el nombre de las calles al revés. Recorrer los nombres de los familiares al revés. Eso es distraer la mente, ¿no? Cuando uno tiene la mente una mariposa que se la lleva el viento, tal, y uno se habitúa a pensar en las cosas que no debe pensar, ¿no? Ahí ya está en la crisis espiritual fruto de la asma. Y que es muy interesante todo el tema, ¿no? Todavía hay más listas. No, tenemos 5 minutos más, señor Luis, por favor. ¿Sí? 5 minutos, padre. Padre, no vaya a pasar de la 9 por los brasileños. Ya fuera a las 11. No, mentira, no, de verdad, tenemos 6 minuticos ya, con eso terminamos. Ociosidad. ¿Cuál íbamos? 6, 7. 7. Va a llegar el auto, doctora, a la misa. Llegar el auto a la misa. Ociosidad. Ociosidad. Lo primero que San Juan Bosco le decía a sus alumnos del oratorio era que siempre debían estar ocupados. Siempre debían estar ocupados. Porque cuando uno está ocupado lo tienta un demonio. Cuando está desocupado lo tientan 100. ¿No? Y es más fácil uno enfrentar como que uno, ¿no? Lo primero que decía San Juan Bosco, ¿no? Entonces, la ociosidad. Todo el mundo sabe que es la ociosidad, ¿no? El placer de no hacer nada. El relax. ¿No? Un domingo, ¿qué está haciendo? No, aquí haciendo ocio. Haciendo pereza. En el fondo usted se está abrazando con el demonio. Así es así. ¿Listo? De nada. Contando misión. Yo no voy a decir nada de esto.
somnolencia. No es que por allá hay uno que tiene somnolencia. No mentiras. Somnolencia. Mire que es muy curioso. A uno le dicen mucho, padre, ¿qué hago? Yo empiezo a rezar el rosario y me empiezo a dormir. Padre, yo voy a misa y eso no, me da un tenaz. Eso es el demonio, ¿no? O Santísimo a veces. Usted va al Santísimo y Ay, se sí. queda dormido. No, padre. Ojo, eso es muy fácil de persuadir. Primero, descanse bien. No se quede hasta muy tarde. Ojalá rezando, se queda, pero haciendo otras cosas, viendo tanta televisión que hoy en día, pues ver televisión sí será conveniente. ¿Listo? Entonces la somnolencia es fruto de un cansancio físico, ¿cierto? Entonces resulta que ese cansancio físico se lo pasa al espiritual. Entonces usted empieza a rezar el rosario, y un rosario que se demora 10 minutos, usted lo reza en una hora, realista, de media hora, y usted va y vuelve y, ay, ¿será que a quién le gusta rezar así? A nadie. Pues que el demonio pone todo un cuadro, ¿para qué? Para que uno lo rece. ¿En qué momento del día el doctor Pío rezaba? La madrugada. No. ¿En qué momento el doctor Pío rezaba? Más cansado, cuando estaba más cansado. Cuando viajaba en el carro. ¿A qué horas? En la noche. Ojo, después de la siesta. Él decía que para él, el momento en que su cuerpo estaba más lúcido, su mente más tranquila, en que estaba más bien dispuesto para la oración, era después de la siesta. Y él usaba el tiempo que era mejor para la oración. Él no se dormía, él estaba tranquilo. Claro, usted va a rezar su rosario después de cenar, después de todo el día, cambiado, acostado debajo de las cobijas. Padre, yo no aguanto un rosario completo. Evidente. ¿Listo? Y con el celular. No, cuando hay insomnio no funciona. Y con el WhatsApp. Dice al padre que esa criatura no, el padre Carlos decía que esa criatura no servía a la cobija. Ah, decía el padre Carlos. Último. 9. ¿El último? Sí. Murmuración. Murmuración. Cuando Noemí dijimos murmuración, tuvieron exactamente la misma reacción. No dicen, no tiene nada que ver. Otros, exactamente la misma reacción. Murmuración. ¿Quién define por qué? ¿Quién entiende por qué la murmuración? Creería yo que es por la parte del chisme. ¿Quién define? Porque uno se fija en la paja de los que no creen en la Biblia. ¿Quién me dice por qué es un derivado de la sed? ¿Por qué? Por la falta de caridad. Es un prepa, es un... El niño siempre dice muy interesante. Pasó con una reina, eso es un ejemplo que pasó con una reina que rezaba para las almas del purgatorio y no sé qué le aparecieron. Una vez se le apareció una monja y entonces pues tenía así hinches en toda la cara. Entonces, por cada vez que ella rezaba por la monja se le apareció una vez y se le quitaba un poco. Hasta que por fin se le quitaron todos los hinches y ella le preguntó que por qué tenía todo eso. Y ella le dijo que era por murmurar mal de las otras monjas, pero mal de ella. Eugenio Vanderlei, muy bien. Esa es otra reunión interesante. Las apariciones de Eugenia y todos los vicios y todas las cosas. Muy interesante. Bueno,
El libro se llama Mis conversas con las pobres almas. Léanselo, es muy bueno. ¿Mis qué? Mis conversas con las pobres almas. No, Es muy ¿y interesante. dónde las con? Yo creo que en internet es así. Eugenia von der Leyen. Eugenia von der Leyen. Conversas con ¿Listo? también. Bueno, ojo, cuidado. Dentro de 8 días que hizo, los tiene editado, terminado. ¿Así? Bueno, me lo mandan por favor. Von der Leyen, no sé cómo se escribe. Con W. Doble B chica o N y el D-E-R y L-N-E-E-N. Bueno, ahorita se le dice. Mire, la murmuración. Cuando la persona empieza a murmurar, generalmente, cuando quiere disminuir al otro. ¿Por qué? Porque el otro le causa una tristeza. En vez de ver la superioridad del otro y alegrarse con la superioridad del otro, hay que rebajarlo porque a mí me opaca. Y en vez de ver el don divino que Dios puso en la otra alma o en la otra persona, la persona se entristece y empieza a murmurar. ¿Listo? Y aquí es muy interesante. Esta lista no es para desesperar, no es para decir padre, no. Es para que ustedes vean que la asedia es un pecado tan velado, o es un vicio tan velado, es un arma del demonio tan eficaz, pero a la vez tan sutil. Por eso empezábamos con la muerte blanca. Nadie se da cuenta. Cuando uno menos pensó, está aquí, en esta lista. ¿Y cuándo fue esto? Cuando uno empezó a tener esa dormición del alma. Y cuidado, que si los ángeles cayeron en esto, mucho más nosotros. ¿Listo? Mucho más nosotros. ¿Cómo blindarse? ¿Cómo salir? ¿Cómo hacer todo eso? ¿Cómo practicar el bien? Primero con la oración. La oración es muy principal. ¿Listo? Descanso. Por eso aquel que va caminando bien en la vida espiritual es muy tentado. Es muy tentado. Para que uno acostumbrándose a esas tentaciones, uno bajando la guardia, uno va quedando en esto. ¿Cómo el demonio hizo para que la civilización cristiana, ¿no? De una sociedad entera en que practicar la virtud era una exigencia de la sociedad, ¿no? Pasara a, como en los días de hoy, promover el crimen, promover el pecado, defender el mal, ¿no? ¿Qué hizo el demonio todo ese tiempo para entrar en decadencia de la humanidad? ¿Qué hizo el demonio? Pasito a pasito, como un bosque verde, frondoso, espectacular, que en vez de talar, porque sería muy agresivo y muy evidente, ¿qué hizo? Empezó a inyectarle a los árboles veneno. Y los árboles se les secó una rama, la otra. Cuando menos pensó, todo el bosque estaba seco. ¿Listo? Lo mismo, ¿cómo hace el demonio para que el bosque del alma, tan frondoso como el nuestro, por medio de la serie, nos va durmiendo, hasta que ya llega un momento que, ¿sabe qué? Hasta aquí llegamos. ¿Pero por qué no? No sé, pero ya no encuentro sentido a nada. ¿Listo? Señor Luis, ese es el tema pues que habíamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando les vengan una crisis de ese, tranquilos, no se alarmen, solamente empiecen a caminar en el sentido contrario. Padre, ¿Estamos para terminar? las reuniones que están haciendo en Medellín, queremos que nos Son muy buenas, si quiere No, padre, no, padre,